En esta clase vamos a empezar a ver respiración. Hoy nos vamos a enfocar en la respiración celular. Luego iremos viendo respiración a nivel de órgano o de planta y cómo interacciona con otros procesos metabólicos. A nivel celular, la respiración la podemos definir como un conjunto de reacciones secuenciales de óxido-reducciones en las cuales la oxidación de una molécula compleja libera la energía necesaria para la formación de ATP. La oxidación aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, de una molécula de sacarosa, una oxidación completa a dióxido de carbono, va a liberar una energía de aproximadamente 1400 calorías que permitirá la síntesis de alrededor de 60 moléculas de ATP. Gran parte de las reacciones involucradas en la respiración tienen lugar en la mitocondria. Estas son organelas de 0,5 por 1 micrón de tamaño. Aquí las pueden ver en verde, marcadas por fluorescencia. Lo que observan en rojo son los cloroplastos. Según el tipo celular, puede haber entre 1000 y 2000 mitocondrias por célula. Estas organelas tienen una membrana externa, una membrana interna, un espacio intermembrana y una matriz mitocondrial. En líneas generales, iremos viendo a lo largo de esta presentación, la respiración aeróbica se divide en 3 etapas. Cada una ocurre en distintos compartimentos. La glicólisis ocurre en el citosol, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos en la matriz mitocondrial y la fosforilación oxidativa en la membrana interna de las mitocondrias. La glicólisis involucra reacciones de lisis u oxidación parcial de glucosa u otras sacarosa puede ser previa, pero básicamente hablamos de una hexosa, una molécula de 6 carbonos que se oxida parcialmente a 2 moléculas de 3 carbonos. Fíjense que no hay pérdida de carbonos. Esta oxidación va a requerir una energía inicial y después va a liberar energía, además de poder reductor. Ustedes lo van a ver con mayor detenimiento en el libro. Aquí están las 10 reacciones involucradas en la glicólisis, cada una de ellas catalizadas por enzimas cuyos nombres aluden al sustrato y al tipo de reacción enzimática que catalizan. Fíjense que la glucosa va a requerir de ser fosforilada, por eso se invierten 2 moléculas de ATP para su fosforilación. Fructuosa 1,6-bifosfato, esta molécula se va a escindir en 2 moléculas de 3 carbonos fosforiladas que luego van a oxidarse y van a perder fósforo, y en última instancia van a oxidarse a piruvato también con una formación de ATP. Este piruvato es el que va a entrar en la mitocondria. Entonces tenemos la glicólisis, el producto final que es la molécula de 3 carbonos, que es el piruvato. Esta molécula de 3 carbonos es oxidada por un complejo llamado piruvato deshidrogenasa, que involucra varias reacciones. Por un lado, la oxidación de piruvato, y en esa oxidación el aceptor de electrones es una molécula de NAD. Entra una molécula de coenzima A y eso hace también a la liberación del primer dióxido de carbono, es liberado, y de esta manera el piruvato se oxidó perdiendo carbono a una molécula de 2 carbonos denominada acetil-CoA, que va a entrar al ciclo. ¿De qué manera entra al ciclo? Se une a una molécula de 4 carbonos llamado oxalacetato y se sintetiza citrato. La enzima involucrada en esta síntesis se llama citrato sintasa. El citrato es el primer ácido tricarboxílico del ciclo. El citrato se isomeriza y isocitrato, que es el que se oxida nuevamente. Fíjense que en esta oxidación también se reduce NAD
hay una descarboxilación, se forma cetoglutarato que se vuelve a oxidar, nuevamente el NAD es la molécula aceptora de electrones, se vuelve a liberar un dióxido de carbono al medio, e incluso esta oxidación libera la energía necesaria para la formación de ATP. Tanto la síntesis de ATP en este ciclo como en la síntesis de ATP en la glicólisis, como vimos previamente, se denomina síntesis de ATP a nivel de sustrato. Para diferenciarla de la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa, que ahora vamos a ver. Bien, perdón nuevamente. Aquí entonces, luego de estas oxidaciones, se forma una molécula de 4 carbonos llamada succinato que se oxida. En este caso el aceptor de electrones es el FAD. La enzima involucrada en esta reacción de oxidación de succinato fumarato se denomina succinato deshidrogenasa. En este caso la nombro porque la voy a volver a nombrar en la etapa 3. Luego el fumarato pasa a formar malato, que se oxida nuevamente. El aceptor de electrones nuevamente es el NAD, generando oxalacetato, y así se reanuda el ciclo. ¿Por qué? Porque entra nuevamente, en el ciclo entra una molécula de 2 carbonos y en el ciclo se pierden esos carbonos. La descripción de este ciclo, también llamado de Krebs por su descriptor, Hans Krebs, no tiene más de 83, 85 años. Bien, el ciclo de Krebs, si bien es parte de la principal ruta catabólica en la célula, es también parte de otras vías anabólicas o de síntesis de moléculas, ya que estos compuestos son intermediarios de la síntesis de aminoácidos de distintas familias, incluso de porfirinas y de ácidos grasos. De ahí que la naturaleza del ciclo es anfibólica, porque participa en vías catabólicas como anabólicas. El gran poder reductor generado en el ciclo de Krebs entonces es canalizado en la cadena interna mitocondrial. Esta cadena se caracteriza por distintos componentes, complejos de membrana, integrales de membrana y asociados a membrana, complejo 1, 2, 3 y 4. Cada uno tiene su nombre, como iremos viendo luego. Y además de estos complejos, hay otros transportadores móviles dentro de la membrana, que son las ubiquinonas y el citocromo C. El ciclo de Krebs, dijimos, genera gran poder reductor en el NAD y en el FAD, o sea, en la reducción del NAD y de FAD. Este NAD es oxidado o cede sus electrones al complejo 1 llamado NAD deshidrogenasa, y el FAD cede sus electrones a este complejo llamado succinato deshidrogenasa. Perdón, no quisiera adelantarme. La ubiquinona móvil oxida estos dos complejos, se reduce y reduce al complejo 3. Este complejo 3 es oxidado por el citocromo C, y a su vez el citocromo C, que ahora es reducido, va a reducir al complejo 4, y el complejo 4 es oxidado por el oxígeno, que es el último aceptor de electrones de toda la cadena, y el oxígeno oxida el complejo 4 y se reduce formando agua. Entonces son oxidorreducciones cuyo aceptor final de electrones es el oxígeno, generándose agua. A lo largo de estas oxidorreducciones, noten que el complejo 1, el 3 y el 4 extruyen protones al espacio intermembrana, ¿no? Así el complejo 2. Se extruyen 4 protones a través del complejo 1 y del 3, y 2 protones a través del complejo 4. Es decir, que se acumulan protones en contra de un gradiente de concentración en este espacio pequeño intermembrana,
ya que estos son impermeables a la membrana interna y solo pueden volver a la matriz mitocondrial a través de un complejo llamado complejo 5 o ATP sintasa, que tiene un canal por el cual los protones fluyen, vuelven al interior a favor de un gradiente de concentración, generando una energía motriz, esta energía motriz que se transforma en energía química necesaria para que se generen enlaces fosfodiéster y se forme un enlace fosfato con una molécula de ADP generando ATP. El modelo de funcionamiento del ATP sintasa está incluido en un link de esta presentación en el archivo Word. Ahí lo pueden ver. También hay un link al funcionamiento de la cadena transportadora de electrones. Lo que observan aquí en esta imagen es un modelo de cadena transportadora de electrones particular de las mitocondrias vegetales, donde pueden observarse que hay deshidrogenasas extras asociadas a la membrana, a la membrana interna, y que utilizan NADP en lugar de NADH, y también hay un complejo extra denominado oxidasa alternativa que reduce oxígeno, al igual que el complejo 4, y que luego podemos hablar sobre su función. Bien, entonces en líneas generales, en la glucólisis la glucosa se oxida a piruvato, no hay pérdidas de carbono, pero sí hay formación de ATP y de poder reductor. El gran poder reductor se genera con la oxidación completa del piruvato en el ciclo de Krebs, liberándose dióxido y generándose gran poder reductor, además de algo de ATP. Y luego en la fosforilación oxidativa, desde ya en presencia de oxígeno, el gran poder reductor proveniente de Krebs es utilizado para la formación de un gradiente de protones que genera o da lugar a la síntesis de ATP. Esas serían en general las características de las fases de la respiración aeróbica. ¿Qué ocurre en ausencia de oxígeno? Es decir, en una situación de déficit de oxígeno o anaerobiosis o hipoxia, como puede ocurrir en raíces de plantas en una zona inundada. Bien, este aceptor final de electrones no está presente y por tanto podemos ver qué ocurre desde este paso hacia atrás en todo el proceso. Las oxidorreducciones no son posibles, ya que todos los complejos están reducidos. Al no haber aceptor de electrones está todo reducido, no hay extrusión de protones al medio, no hay síntesis de ATP. También está detenido el ciclo de Krebs, es decir, que el piruvato formado por la glucólisis queda en el citosol. Tanto Krebs como la fosforilación oxidativa quedan detenidos por la anoxia y solo tiene lugar la glucólisis. Este piruvato, entonces, es sustrato de otras reacciones, puede o bien ser reducido por lactato deshidrogenasa y formarse lactato. En este caso se utiliza o se oxida una molécula de NADH, o bien puede descarboxilarse. La enzima que cataliza esta reacción es la piruvato de carboxilasa. Se forma acetaldehído, que es reducido a etanol, la fermentación alcohólica, y la enzima es la alcohol deshidrogenasa. Fíjense que también aquí se utiliza una molécula de NAD reducido. En ambos casos, este NAD oxidado es el que se vuelve a utilizar o a reciclar en la glucólisis. Es decir, que durante la fermentación, la fase 2 y 3, durante la anoxia o déficit de oxígeno, la fase 2 y 3 de la respiración están detenidas, solo funciona la glucólisis y por tanto el ATP
formado la glucólisis, es el único ATP que produce la respiración, y el poder reductor se recicla en otras reacciones que involucran al piruvato acumulado en el citosol. Bien, estas son en líneas generales las características de la respiración, que espero que hagan más sencilla o ayuden a la lectura del tema.